La historia de la formación de profesores de educación física que vamos a recorrer ahora se inicia de la mano o a partir de una necesidad. La necesidad de que alguien enseñe educación física en la escuela. Y esa necesidad aparece cuando la educación física se incorpora al currículum de la escuela primaria y un poco antes, cuando los ejercicios físicos y el tiro estaban incorporados en los colegios nacionales. La historia que voy a contar ahora, o que voy a presentarles las balizas para que ustedes recorran, está construida a partir de algunas lecturas. El primer texto para leer, porque nos cuenta cómo empieza esta construcción de un oficio en instituciones, es el texto de Eduardo Galac. Ese texto está digitalizado en la unidad 4. El segundo texto, que nos va a dar pistas y nos va a ubicar en otro momento de esta historia, es un texto que escribimos, un artículo que escribimos con la profesora María Andrea Feijín, que también está digitalizado en el aula virtual. Empecemos el recorrido y vuelvo a la primera idea. La historia de la formación docente en educación física va de la mano, o sea, es contemporánea, de la historia de la inserción de la asignatura en el currículum de la escuela. En ese momento empiezan a formarse los primeros maestros, especialistas. Y además empieza un proceso de discusiones y de conformación de actores y campos de disputa. Yo acá los tengo conmigo. Tengo a los representantes o a los objetos privilegiados de la institución militar, el sable y la máscara de esgrima. Y por otro lado tengo las referencias o los referentes de la otra institución, la institución civil, acá con 2 libros de Romero Bress. ¿Cómo fue que estas dos instituciones se fueron desarrollando y por qué? Que se fueron enfrentando en este recorrido de formación de profesores y en esta intención de meterse en la escuela a enseñar educación física. Estas dos instituciones que existían para los primeros años del siglo XX era la Escuela de Esgrima del Ejército y en el año 1901 los cursos civiles de ejercicios físicos para maestros. Estas dos instituciones tenían discursos e ideas autónomas entre sí. Los que participaban iban a una de estas instituciones, no iban a la otra. Y además, al interior de cada una de estas instituciones tenían ideas bastante homogéneas. La Escuela de Gimnasia del Ejército se creó en 1897, en el momento en que el ejército necesitaba formar sus oficiales. ¿Cómo se crea? Bueno, se crea a partir de la llegada a la Argentina de inmigrantes italianos de noble estirpe que tenían a la esgrima como práctica de la cultura física en su acervo, como parte de su capital cultural. Estos esgrimistas fueron contratados por el ejército, por la Escuela del Ejército en Formación, y además porque las élites locales encontraban en la esgrima una práctica elitista que les gustaba. La escuela de esgrima primero fue escuela de esgrima y con el tiempo incorporó la gimnasia hasta denominarse Escuela de Gimnasia y Esgrima del Ejército. Y un poquito más adelante incorporó el tiro como otro componente de la formación militar. Pero la Escuela de Gimnasia y Esgrima del Ejército se cierra en el año 1903. ¿Por qué tan pronto? Bueno, porque está respondida la demanda para la cual se creó. Los batallones del ejército ya tenían sus oficiales formados y ya tenían formados
instructores propios, por lo cual la escuela o el espacio de formación no tenía razón de ser. ¿Qué contenidos se enseñaban en la escuela de gimnasia y esgrima del ejército? Gimnasia, esgrima y tiro. ¿Y cuáles eran sus fundamentos? Bueno, tenían fundamentos en anatomía y fisiología, pero sobre todo, tenían fuertes argumentos morales y referidos a la caballerosidad. Por estos otros dos argumentos, por estos otros dos fundamentos, también lograban la adhesión y la cercanía con los deportistas de la élite de Buenos Aires. La escuela civil, la formación civil, surge como una iniciativa de un pedagogo, de un funcionario del Consejo Nacional de Educación que se llamaba Pablo Pisurno. Pablo Pisurno decía que había que superar la enseñanza aburrida y poco adecuada, porque le faltaba fundamento pedagógico e higiénico, que se daba en las escuelas. Y decía que había que formar durante el verano a los maestros en ejercicio para mejorar lo que hacían en las horas de gimnástica. Pisurno no era un especialista en ejercicios físicos, ni tampoco era un médico, pero era muy amigo de un médico especialista en ejercicios físicos que era Romero Brest. Pisurno decía que si en la escuela había que decidir si se enseñaban ejercicios naturales o artificiales, si se trabajaba con elementos o sin ellos, y si las clases eran más libres o más marciales, era algo que no podía ser decidido por el maestro solo o por un maestro individual, sino que tenía que estar definido en la instancia oficial, es decir, por el Estado, y esa definición después tenía que ser transmitida, difundida a los maestros en cursos de verano, en cursos temporarios de verano. Ese es el origen de la formación civil en educación física, no una escuela, como en el caso de la militar, sino cursos temporarios de verano, que se dieron entre 1901 y 1906, y que estuvieron a cargo de Romero Brest. En el año 1903, Romero Brest, en el medio de esta etapa, le pide al Ministerio de Instrucción Pública que a todas aquellas actividades escolares que tienen que ver con la gimnástica o los ejercicios físicos, se les ponga el nombre de educación física. Y podemos decir, siguiéndolo a Galac, que ahí empieza la disciplina que le va a dar sentido a la formación de la escuela civil. Ser profesor de educación física, formarse como profesor de educación física, va a ser llevar adelante una formación opuesta a la de la escuela del ejército, que forma instructores de gimnasia y esgrima del ejército. Por lo tanto, si bien van a tener la formación en los cursos de verano, fundamento en la fisiología y en la anatomía, van a tener además fundamento en la pedagogía y en la psicología, y van a incorporar, además de la gimnástica, el canto y los juegos. Los cursos temporarios de ejercicios físicos se hicieron regulares para el año 1906. ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó esto? Porque en el año 1905 se produce un hecho que Galac nos dice que marca la historia de la formación de profesores de educación física en la Argentina. El presidente Manuel Quintana y el ministro de Justicia e Instrucción Pública, Joaquín B. González, aprueban un plan de enseñanza y educación física nacional. Y en ese plan se especifica qué contenidos y de qué manera hay que enseñar la educación física en el nivel primario, en el nivel medio y en las escuelas especiales. Por lo tanto, indican cómo tienen que formarse los profesores. Este decreto marca o le da un rumbo importante a los cursos
temporarios de ejercicios físicos, porque lleva a la conformación de lo que fue la Escuela Normal Superior de Educación Física, y que en 1912 va a ser el Instituto Nacional Superior de Educación Física, que va a dirigir Romero Brest. Algunos historiadores dicen que ese decreto del presidente Quintana y los contenidos que incluyó para cada nivel fueron un intento de homogeneizar las prácticas en todas las escuelas y en suturar o integrar los contenidos, las propuestas y los enfoques de las dos vertientes de formación de profesores. Sin embargo, el efecto que tuvo fue exactamente lo opuesto, porque a partir de ahí la escuela se transformó en el espacio de disputa de dos ámbitos de formación de profesores del campo de la cultura física. Uno que se van a llamar los instructores de gimnasia y esgrima del ejército, y otros que van a ser los profesores de educación física. Además, la sanción de este decreto en 1905 tuvo efecto sobre la Escuela de Gimnasia y Esgrima del Ejército, que si se acuerdan hace un rato, les conté que había cerrado en 1903. Ante la definición de que la educación física tenía que estar en todas las escuelas y en todos los niveles, se abrió una ventana de interés para estos instructores de gimnasia y esgrima del ejército para insertarse profesionalmente en las escuelas. Y por lo tanto, la Escuela de Gimnasia y Esgrima del Ejército volvió a abrir sus cursos, a abrir sus puertas para formar a nuevos profesores. En ambos casos, con fundamento científico, en uno de los casos con fundamento psicológico y pedagógico, y en otro de los casos con fundamentos militares. Cuando reabre la Escuela de Gimnasia y Esgrima del Ejército, en 1909, algunos de sus autoridades, pensando que los instructores van a querer incidir en las escuelas, propone renovar la formación y formar maestros de gimnasia y esgrima, incluyendo más materias similares a algunas de las que estaban incorporadas en el sistema argentino. Sin embargo, se mantenía diametralmente opuesto al sistema argentino en lo que tenía que ver con las pautas de disciplina, la exigencia de obediencia y el principio de utilidad. Esta reforma de la Escuela de Gimnasia y Esgrima del Ejército tiene como reacción el pasaje de la Escuela Normal de Educación Física Civil al rango de Instituto Nacional Superior. Y con esto podemos decir que cerramos la primera etapa de la historia de la formación de profesores de educación física. Una etapa en la que existen dos instituciones, en la que tiene más fuerza la escuela civil, pero que para el 1924 esta fuerza y esta estabilidad se van a ver puestos en duda. Para 1924, el ministro de Educación designa una comisión especial para analizar la situación de la educación física en el país. Dudan, se preguntan si la formación que da el instituto existente es suficiente, se preguntan si los que se gradúan están ocupando los lugares en las escuelas, se preocupa porque supuestamente los que se gradúan del Instituto Nacional de Educación Física no están yendo a ocupar los lugares que se van generando en el campo del deporte, es decir, el de la cultura física. Esta comisión especial
se reúne, está compuesta por miembros del ejército, de médicos y miembros de la escuela civil, y producen al cabo del tiempo que se reúnen un proyecto de ley de educación física argentina. Y en ese proyecto de ley, que entre otras cosas nunca se trata y se aprueba, proponían que la educación física tuviera 3 ámbitos de manifestación: la escuela, las asociaciones civiles y el ejército, y para cada uno de estos ámbitos hubiera un profesional especialmente formado. Los profesores de educación física para la escuela, los instructores o maestros de gimnasia y esgrima del ejército para el ejército. Y el ámbito, el campo del entrenamiento para las sociedades civiles.